Sofonías 3, vamos a leer versículo 1 hasta versículo número 7. Luego vamos a repasar un poquito lo que ya hemos visto ahí. Dice Sofonías: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Ahora, ¿a qué ciudad le está hablando? Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, que es la capital de Judá, el reino del sur. Israel, el reino del norte, ya ha sido exterminado por Asiria. Ahora dice Dios, versículo 2, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Son los 4 errores del pueblo. Versículo 3, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo. Ahora, si notan el gran cambio, el gran contraste. Versículo 1 al 4, los errores del pueblo, los errores de los líderes. Y entra sin ningún pero o nada, pero dice Jehová en medio de ella es justo. El pueblo ha sido injusto. Los líderes han sido injustos. Pero hay uno que todavía es justo. Es Jehová. Que ahí vamos a cambiar, ahí va cambiando el tono. No hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio. Nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Aquí hablando Dios por él mismo, dice: hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá. Ahora sigue hablando de aquella ciudad rebelde, Jerusalén. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. La semana pasada miramos este título, liderazgo corrupto, y hablamos del liderazgo corrupto que había en Israel. Esta tarde vamos a ver liderazgo fiel. Liderazgo fiel. Vamos a orar y pedirle la bendición al Señor. Gracias, Señor, que podemos estar otra vez juntos. Gracias que podemos estudiar este libro. Es un libro que es profundo, un libro que es profético, un libro que era específicamente para el pueblo de Judá en aquel tiempo, pero es un libro que nos aplica mucho. Pido que nos ayude a cobrar ánimo de lo que hay aquí en esta noche, así como estaba tratando de mostrar el contraste al pueblo de Judá, que podamos también verlo nosotros. Pido que nos ayude, nos desafíe, nos rete, nos anime por medio de su palabra. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Gracias por estar de pie. Capítulo 2 de Sofonías, Dios estaba hablando del juicio que merecían las otras naciones. Capítulo 3 empieza, ay de la ciudad rebelde, y ahora está hablando del juicio que va a venir sobre Jerusalén o sobre la nación de Judá. Miramos los primeros versículos de versículo 1 y 2, que él llama la ciudad de Jerusalén, la ciudad donde está el templo de Dios, donde la familia de David se sienta sobre el trono. Él hablando a esa ciudad le llama rebelde, la llama contaminada, le llama una ciudad opresora. Dios está usando palabras fuertes. Tiene que ponerse en la mente de los judíos que el Dios de los judíos use estas palabras como contaminada, rebelde y opresora para una ciudad no es sorpresa para Judá. Pero que Dios use esas palabras para la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David, donde mora la presencia de Dios, donde está el templo de Dios, son palabras fuertes para este pueblo. Entonces Dios está agarrando su atención. Y Dios menciona en versículo 2 que ellos no lo han escuchado, no han escuchado su voz. Es decir, su palabra, los profetas que Dios ha mandado en este tiempo, específicamente a Sofonías y a Jeremías, pero en otros profetas que habían profetizado antes, que habían venido y habían
declarado que se arrepintieran de sus pecados, que regresaran a Dios, que dejaran a un lado los ídolos. El pueblo de Judá había rechazado la voz de Dios. También habían rechazado la corrección de Dios, en que Dios había mandado pueblos para oprimirlos. Dios había mandado sequías. Dios había mandado pruebas para la nación de Israel, para que ellos pudieran reaccionar y pudieran ver, Dios nos está castigando, estamos mal y Dios nos está advirtiendo, tenemos que hacer algo. Tampoco lo habían recibido, tampoco habían confiado en Dios. Predicamos todo un mensaje de la segunda parte del versículo 2, que lo que ellos estaban haciendo es que estaban tratando de buscar seguridad en cualquier cosa menos Dios. Esto ofendió a Dios porque Dios es la única verdadera fuente de seguridad, de confianza, pero ellos lo estaban buscando en riquezas, en amistades con otras naciones, aún en otros dioses, estaban buscando su seguridad en otras fuentes. No se estaban acercando al Señor. Esos son los problemas del pueblo. Pero después Dios dijo, no solamente el pueblo está contaminado, sino que el pueblo está contaminado porque sus líderes están contaminados. Y en versículos 3 y 4, Él menciona en específico los 4 líderes del pueblo. Si lo miran otra vez conmigo, dice en versículo 3, sus príncipes. Estos serían los líderes políticos. Dice, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Estaban buscando presa. Un león está buscando quien devorar. El león no está buscando alimentar a la oveja o guiar a la oveja. El león está buscando devorar a la oveja. Y lo que Dios dice en la nación de Judá es esto: ustedes, líderes de mi pueblo, están usando su posición de liderazgo no para alimentar a mi pueblo, no para guiar a mi pueblo, no para traer mi pueblo hacia mí. Ustedes, líderes de mi pueblo, están devorando mi pueblo. Como un león rugiente, los príncipes y los líderes de Judá estaban buscando poder para poder aprovecharse del pueblo de Dios. Después dice sus jueces, ahí mismo en versículo 3, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Explicamos que un lobo nocturno también estaba buscando presa, pero en particular llama la atención a que no dejan hueso para la mañana. Lo que Dios estaba haciendo énfasis aquí es esto: sus jueces hubieran sido los líderes que gobernaban en las decisiones del pueblo. Dice, ellos no estaban pensando en el día de mañana, están pensando solamente en el momento, como un lobo que se come un animal, lo mata, se come todo en el mismo instante y después por días no agarra nada y pasa hambre. Dice, así están los jueces. Ellos no están pensando en el futuro, están pensando nada más en el momento, están pensando en llenarse y en satisfacerse en el momento sin considerar las futuras generaciones de mi pueblo. No les importaba tomar el camino incorrecto y que sus nietos iban a nacer en Babilonia como cautivos. Estaban pensando nada más ahorita. Y no tengo tiempo de meterme, pero hablamos de líderes corruptos o líderes malos. No están pensando en la siguiente generación que viene detrás. Solo están pensando en ellos y en el momento. Y entonces llama la atención de los jueces. Después llama la atención de los líderes religiosos. En versículo 4 dice, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Livianos es que su mensaje no tenía sustenencia, su mensaje no tenía nutrientes, su mensaje no cargaba verdadero peso de la palabra de Dios. Estaban dando un mensaje liviano para el oído de su oidor, de su oyente. Ellos no estaban cargando realmente la palabra de Dios. Cuando dice que eran prevaricadores, tiene que ver con que ellos no eran de confianza, ellos no practicaban la verdad, ellos estaban declarando mensajes contrarios a los de Dios. Mientras Sofonías y Jeremías se paraban y decían, Dios va a destruir, los otros profetas del pueblo decían, oh no, todo está bien, tú vive tu vida, tú disfruta tu vida. Dios es un Dios de amor, Dios no va a hacer eso a su propio pueblo. Jeremías y Sofonías, ellos nada más son de esos que les gusta estar siempre negativo nomás. No les hagas caso. Son prevaricadores, no estaban declarando la verdad. Después dice la última parte del versículo 4, sus sacerdotes.
contaminaron el santuario porque estaban dejando que los dioses falsos estuvieran puestos adentro del mismo templo de Dios. Pero no solamente eso, dice que falsearon la ley. Y ahí fue donde realmente aplicamos la mayor parte de nuestro mensaje. Ellos falsearon la ley. Falsear la ley significa invalidar la ley. Invalidaban la ley. Dice, escúchame bien, los sacerdotes eran los encargados de enseñar al pueblo la ley. La ley eran las instrucciones de Dios. Entonces ellos falsearon la ley o invalidaron la ley por medio de instruir al pueblo una cosa, pero mostrarles al pueblo otra cosa. No tengo tiempo de meterme otra vez, pero la idea fue esta. Los mismos que estaban encargados de dar las instrucciones de Dios al pueblo, no estaban ellos mismos siguiendo las instrucciones de Dios. Lo aplicamos a la familia. Familias cristianas sufren cuando los padres, que son los que deben estar instruyendo a los hijos el camino de Dios, ellos mismos no siguen las instrucciones de Dios. En su hogar están falseando la ley. Están invalidando, están diciendo esto, hijos, la palabra de Dios en nuestro hogar no tiene valor. Entonces los hijos no tienen esperanza porque los padres les dieron un ejemplo de que la ley de Dios es opcional. Eso es lo mismo que estaban haciendo los mismos sacerdotes en el tiempo de Judá. Están falseando la ley, están invalidando la ley. Esto no tiene sentido porque los que tenían que enseñar las instrucciones no estaban obedeciéndolos. Y los explicamos a los líderes de nuestra iglesia. Y dijimos básicamente algo así. Si tú eres líder en esta iglesia, tú deberías estar siguiendo las instrucciones de Dios. Y cuando hay una iglesia llena de líderes que no siguen las instrucciones de Dios, entonces le damos ejemplo a los demás que no tenían que seguir las instrucciones de Dios. Por eso cuando te pedimos que sirva, te pedimos que seas un ejemplo. No porque queremos ser estrictos, pero esperamos que tú tengas el deseo de seguir las instrucciones de Dios. Y cuando hay una iglesia llena de líderes que no siguen las instrucciones de Dios, entonces los otros van a decir, pues las instrucciones no son importantes para él, ni para ella, pues ¿por qué van a ser importantes para mí? Y se va todo para abajo y no hay control. Y eso es lo que estaba pasando en Judá. Entonces, para este tiempo, Sofonías ya le dio duro al pueblo, no oyen la voz de Dios, no aceptan corrección de Dios, no confían en Dios, no se acercan a Dios, y después le dio duro a los 4 líderes, los 2 líderes políticos, que eran los príncipes y los jueces, y los 2 líderes religiosos, que eran los profetas y los sacerdotes. Entonces, Dios dice esto, todos ustedes andan mal. Entonces, el pueblo puede estar ahí pensando esto, sígame. No, pues ya lo dijo Dios, pues, ¿cómo vamos a ser fieles nosotros si los mismos sacerdotes, profetas, jueces y príncipes, todos andan mal? Entonces, para este tiempo, puede ser que el pueblo esté pensando algo así. Pues, no es nuestra culpa. Porque ¿a quién seguimos? Nosotros no quisimos irnos mal, pero Sofonías lo acaba de decir en versículos 3 y 4. Nosotros nos fuimos mal porque no había líder. Entonces Dios para en versículo 5 y dice, sí es cierto, los líderes humanos te han fallado, los sacerdotes te fallaron, los profetas te fallaron, los jueces te fallaron, los príncipes te fallaron, todos te han fallado, pero yo no. Así como empieza versículo 3 y dice sus príncipes en medio de ella, así empieza versículo 15, Jehová en medio de ella es justo. Dios dice esto, todavía tienen un líder que no está corrupto. Entonces no tienen excusa. Porque yo no les he fallado. Los príncipes te fallaron. Los jueces, los profetas y los sacerdotes te fallaron. Pero Dios dice, yo no. Yo sigo siendo justo. Y sigo estando en el medio de ustedes, así como ellos están entre ustedes. Yo todavía estoy entre ustedes. Escúchame, Dios deja claro, yo no los he abandonado todavía.
a pesar de que son una ciudad contaminada, rebelde, opresora, a pesar de que sus líderes se han alejado de mí y se han burlado de mí, a pesar de todo eso, dice Dios, aquí estoy yo en medio de ti, justo, siendo justo y fiel y santo como siempre lo he sido. Judá no tenía excusa. Sí, los reyes, los hijos de David, habían fallado. Los que se declaraban hombres de Dios, habían fallado. Los que eran maestros de la ley, habían fallado. Pero Dios dice, yo no. Yo estoy aquí. Miren lo que dicen para seguir leyendo versículo 5. Dice, Jehová en medio de ella es justo. No hará iniquidad. Ahora, los 4 otros grupos de líderes, todo lo que hicieron es iniquidad. Entonces Dios dice, ellos hicieron iniquidad. Príncipes, jueces, sacerdotes, profetas, todos hicieron iniquidad. Yo soy justo y no hará. Dios no hará iniquidad. No hay iniquidad en Él. Él no te ha maltratado, Judá. Nos dice a nosotros hoy en día, miramos en nuestra escena, miramos la política. Yo no sé si está peor Biden o Trump, la verdad. Sí, Trump es republicano, pero sale lo que está saliendo todo ahorita. Tenemos que estar un poquito locos para creer que ese hombre es totalmente inocente. Ahora está demandando por $500 millones a su abogado, porque su abogado supuestamente contó secretos que no debía de contar. Pero si contó secretos es porque algo hizo. Bueno, ese es punto para otro día. Pero vivimos en una sociedad donde nuestros líderes políticos nos fallan. No importa qué partido eres. Los gobernantes, tenemos líderes religiosos por todos lados que fallan, tenemos personas por todos lados que fallan, pero también podemos mirar a nuestro Dios y decir, Él es justo y Él no hará iniquidad. Entonces, Dios le dice a su pueblo, por medio de Sofonías, no hará iniquidad. Miren, sigan leyendo. De mañana sacará a luz su juicio. Esta frase significa 2 cosas. Una, Él es justo cada mañana, día tras día tras día. Él es justo. Una cosa sabes mañana, el sol va a salir y Dios va a ser justo. El sol va a salir y Dios va a ser justo. Cada vez que se levanta el sol, dice Sofonías, Dios es constante y Dios es justo. Y cada mañana Él sigue siendo justo. Todos los demás serán inicuos, todos los demás serán corruptos, pero Dios va a ser justo hoy, mañana y para siempre. También está profetizando de que el día viene. Cuando dice mañana, está una referencia a futuro y a futuro pronto, de que Dios va a tener que mostrar su justicia con su pueblo. Porque si Él es justo, y si el pecado está corrupto, rebelde y opresora, la justicia de Dios eventualmente va a tener que salir. Dice, mi justicia viene, mi juicio viene. Pero el perverso, dice versículo 5, el perverso no conoce la vergüenza. Está hablando de los líderes, otra vez está haciendo el contraste entre la justicia de Dios y la constancia de Dios con la vergüenza y la inconstancia y la iniquidad de los líderes políticos. Después miren versículo 6, les da un ejemplo. Dice, hice destruir naciones. Sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dios dice, ustedes me conocen a mí, ustedes saben que en mi justicia y porque soy justo, hay naciones que en un día eran poderosos, eran apueblados, eran lugares de bendición y de mucha influencia, que ahora están asoladas. Quizás específicamente referencia a Israel, que ya quedó aniquilado, a Siria, que ya quedó aniquilado, y Dios está mostrando, hay naciones que eran grandes y fuertes, tanto paganas como de mi propio pueblo, que ahora quedaron totalmente destruidos y son testigos de que yo soy justo. Si hacen injusticia, voy a tratar con ellos. Dios dice, y lo he hecho, y ustedes lo conocen. Pero aún su justicia, sígame, aún su justicia fue en amor para su pueblo.
Pero cuando llega al versículo 7, mírenlo. Dije, ciertamente me temerá. Ahora paren ahí. Ok, ven a Nínive y a Siria asolada. Ven a Samaria y Israel asolada. Ven a Egipto asolado. Ven a otras naciones que en un tiempo eran fuertes y las ven desiertas y sin habitantes. Y por lo menos mi justicia va a servir para mostrarle a Jerusalén que no jueguen conmigo. En mi justicia y en tratar severamente con estas naciones, yo dije en mí, ciertamente me temerá. ¿Quién me temerá? La ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Dios dice, miren, le dice, miren, yo traté con estas naciones y yo pensé y esperé que el ejemplo contra ellos les ayudaría a ustedes para que recibieran mi corrección. Ciertamente temerá y recibirá corrección, dice versículo 7. Y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Dios muestra que ya había castigado, ya habían sufrido. Asiria ya había sitiado antes a Jerusalén. Dios ya había hecho sentir a Jerusalén que estaban a punto de sufrir derrota. Dios dice, todo lo que vieron, todo lo que conocen, yo esperé que ustedes fueran a responder y decir, ok. Pero en cambio, miren la última parte del siglo 7. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Dice Dios, la misma justicia que derramé sobre las otras naciones era mi bondad para advertirles a ustedes. Para su bien los castigué, para que recibieran corrección y no tuviera que destruir tu morada, tu lugar donde moras, donde vives, en siendo Jerusalén. Dice, en amor les mostré justicia a estas naciones para advertirlos también a usted. Les he mostrado mi fidelidad, les he mostrado mi justicia. Y en vez de apreciarlo y de acercarse a mí, las palabras más tristes del versículo 7, más se apresuraron. Ni siquiera dice que se corrompieron, se apresuraron a corromper todos sus hechos. Como ingratos, como aprovechados de mi justicia, mi amor, mi misericordia, los ejemplos que le di, en vez de decir, oh no, nosotros servimos a un Dios justo, vamos a enderezar nuestros pasos, se apresuraron a corromper, corrupción, todos sus hechos. Dios dice, con orgullo se rebelaron contra mí, a pesar de que soy justo. Sí, los demás te fallaron, pero yo no te fallé. Y en gratitud a mi misericordia y en aprecio a mi justicia, deberías de haberte acercado a mí, pero te alejaste y confiaste en otras cosas y buscaste seguridad en otras cosas y no me oíste y no recibiste mi corrección, solamente te corrompiste. Déjame lo aplicamos un momentito con nosotros. Hermanos, en nuestras vidas gente nos va a fallar. Nuestros padres nos van a fallar. No sé si les conté la historia, pero uno de los eventos más tristes de mi niñez, quizás les conté una parte de esta historia, pero estábamos afuera con mi hermana en Roswell, Nuevo México, y mi hermana quería pegarle a una pelota de béisbol arriba de un tee, esos tees que le ponían de hule y tenías que pegarle, y no le daba, y le daba al tee y la pelota se caía y se caía. Y le dije, ay hermana, muestra, déjame te muestro cómo. Y le dije, hazte para atrás. Y puse la pelota ahí, saqué mi Babe Ruth y le di con todo. Y cuando el bate llegó así, ¡pum! Topó contra el poste del porche. Pensé, era la cabeza de mi hermana.
Yo le dije que se hiciera para atrás, pero nunca me fijé que nos hizo para atrás. Usaba anteojos, ella hubiera tenido como 13, 14 años, yo hubiera tenido como 12. Los anteojos volaron al piso, la pata del anteojo estaba todo torcido. Mi hermana empezó a gritar y entró con los anteojos todos así quebrados, grite y grite. Y mi abuela, la madre de mi papá, que no era la abuela más paciente del mundo, ¡ay, ¿por qué gritas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué te estás muriendo? Y mi hermana llorando, es que ¿Santiago qué? ¿Santiago qué? Santiago me pegó en la cabeza con el bate de béisbol. Ok, sí fue así, pero ¿cómo lo contó? Santiago me pegó en la cabeza con el bate de béisbol. Mi abuela me agarró y me sentó. ¿Y qué hiciste? ¿Por qué le pegaste? Y yo yo tengo un problema. Cuando yo veo cosas así, yo quiero como reírme. En inglés se dice smirk. Y yo no podía creer que mi hermana le dijo así y que mi abuela estaba pensando que yo literalmente agarré el bate y le di así. Entonces yo estaba como riéndome. Entonces, para ese tiempo mi abuela le habló a mi abuelo que él arreglaba relojes. Se ponía como 4 anteojos como binoculares y arreglaba relojes con pedacitos chiquititos. Tuvo que dejar todo eso para venir a tratar conmigo. ¿Qué hiciste? Y me sentó en el sofá. ¿Qué hiciste? ¿Por qué le pegaste? Y yo, pero es que no. Y yo estaba queriendo decirle, pero como smirking, no te rías en mi cara. Y no me estaba queriendo reír, pero no podía controlar. Y por fin sentí una mano. Mi abuelo no tenía manos chiquitas. Así. No te rías de mí. ¡Pah! Mi abuelo nunca me había pegado y me cacheteó en la cara y me quedé traumado. Ahora, gracias a Dios, más adelante, mi abuelo no era así. Él se sintió siempre mal por el resto de su vida, por lo que él hizo. Pero yo no podía creer que mi abuelo, que yo tanto respetaba y amaba, me acababa de cachetear en la cara por un accidente. Ahora, yo estaba riéndome así, pero estaba queriendo parar y bueno, era un problema que tenía y él no sabía de mi problema. Me falló.